pues revisar otro tema. Entonces pues el primer día quedamos como en tratar de organizar de acuerdo al diagnóstico del paciente cómo podíamos hacer una terapia, las sesiones de terapia. Pues realmente lo que les voy a presentar a continuación es una propuesta, no tiene que ser así exactamente, y pues así como cualquier tratamiento, dependiendo de la condición del paciente, pues uno decide hacer más o hacer menos, y se puede pues modificar dependiendo de las metas que uno tenga con el paciente. Entonces, pues para comenzar, vamos a hablar un poquito de las disfunciones acomodativas. Así en términos generales, ¿cuántas disfunciones acomodativas tienen presente en este momento? Yo diría como el exceso convulsivo. ¿De cuántas se acuerdan? ¿Insuficiencia de? Acomodación. Insuficiencia, exceso, flexibilidad ¿qué? Pero la disfunción se llama flexibilidad acomodativa. Pero eso, claro, esa ¿Qué de otra? inflexibilidad no iría dentro de cosas. De inflexibilidad. Reservas. Ah, bueno, no, reservas es la siguiente. Hoy vamos a hablar solo acomodativos. Recuerdan parálisis de acomodación, fatiga acomodativa. ¿Sí? Entonces, parálisis. Fatiga. Aquí en los excesos podemos encontrar el exceso acumulativo y el espasmo acumulativo también. ¿Cuál es la diferencia entre exceso y espasmo? Espasmo. Lo que pasa es lo que pasa después de Sí, es una complicación. O sea, un espasmo es doloroso. Encontramos pues valores muy negativos, altos, muy altos. En los excesos encontramos 0,75, 1, y pues ya en el tema de los espasmos podemos encontrar -3, -4, pues dependiendo pues de la intensidad del paciente. Entonces, las disfunciones acomodativas, las disfunciones acomodativas se dividen, pues podemos dividirlas como en 3 grupos: en hipofunciones acomodativas, hiperfunciones acomodativas e inflexibilidad de acomodación. Entonces, estas harían parte de las hipofunciones acomodativas. 3 grupos. 3 grupos: hiperfunciones acomodativas, hipofunciones acomodativas e inflexibilidad de acomodación. Y dentro del grupo de las hipofunciones podemos tener insuficiencia, parálisis, fatiga acomodativa. Y en las hiperfunciones, el exceso o el espasmo. Lo que falta de las hipofunciones. ¿Estas cuáles son, profe? Hipofunciones acomodativas. Cuando nosotros recibamos nuestro primer paciente en terapia visual, antes de la terapia nosotros vamos a hacer todas las pruebas que están dentro de la historia clínica de terapia. Nuevamente vamos a revisar acudiesa visual,
retinoscopía dinámica y las pruebas acomodativas, flexibilidad, amplitud, retraso acomodativo. Podemos incluir las acomodaciones relativas positivas y negativas y todo lo que tiene que ser las divergencias positivas, negativas, pruebas funcionales, sensoriales, cuadros de medidas. Es como lo que me acuerdo, pues así. Bueno, y con base en esa información, pues nosotros, esa información nos lleva al diagnóstico. El diagnóstico no debe ser hipofunción acomodativa o una hiperfunción acomodativa, pues si ya tenemos todos los datos, ya tenemos que ser más precisos con relación al diagnóstico. Y de acuerdo a ese diagnóstico, pues empezamos a generar un plan de tratamiento. Les recuerdo lo que les explicaba la profesora Mónica, por ejemplo, en el caso de la flexibilidad de la acomodación. En integral nosotros lo revisamos con el flipper, más 2 menos 2, y si no hace ciclos, pues 0 ciclos. Y en el caso de la historia clínica de ortóptica, si el paciente no hace ciclos, dependiendo del lente que le genere dificultad, empezamos a disminuir el poder de ese lente hasta que el paciente logre hacer un ciclo. Porque a partir de ese valor es que vamos a empezar a hacer el plan de terapia. Entonces se baja cada 0.50, 0.25, Sí, 1. pues 0.50 como para... De 0.50. para Yo que- creo que el para cambio que- de 0.25 no es muy grande. De acuerdo, sí, que el paciente lo pueda sentir, pues tampoco para que nos demoremos mucho en la evaluación. Pero igual se baja hasta que pueda cumplir los 8 ciclos, o al menos hasta que me pueda dar esos 3 ciclos. Sí, no importa. En la medida que sea. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el diagnóstico de nuestro paciente, nosotros tenemos que fijarnos una meta. Hasta dónde queremos llegar con ese paciente. Y ya con esa meta, nosotros empezamos a diseñar el programa. Pues si nosotros no tenemos una meta, no sabemos hasta dónde vamos a hacer terapias. ¿Sí? Entonces, si un paciente tiene insuficiencia acomodativa, pues la meta principal será mínimo que el paciente tenga la amplitud de acomodación media para la edad, ¿cierto? Entonces, ya con esa meta nosotros diseñamos un programa. Un ejemplo ahí, ¿cómo sería una meta? Ya les voy a mostrar. Bueno, el propósito de las terapias acomodativas es aumentar la amplitud, la velocidad, la precisión y la facilidad de la respuesta acomodativa. Siempre se debe iniciar monocular. Si nosotros, un paciente con disfunción acomodativa, empezamos a hacerle regla de apertura, pues muy probablemente el paciente va a avanzar, pero luego que hagamos el control, el paciente se va a devolver. Entonces nosotros necesitamos establecer muy bien las bases monoculares para luego darle paso a lo binocular. Si aún con terapia el paciente no ha alcanzado el nivel esperado con relación, por ejemplo, a la amplitud de acomodación, pues no podemos avanzar a lo binocular. Tenemos que seguir fortaleciendo la etapa monocular hasta que el paciente ya se nivele. Siempre es muy importante cuando vamos a empezar a hacer la terapia, pues comenzar como muy fácil, para que el paciente se sienta motivado a continuar. A veces si colocamos pues algo muy duro y el paciente no lo logra, él se desmotiva. Y aunque nosotros estemos trabajando para mejorar la amplitud, igualmente tenemos que estar alternando con lente positivo, lente negativo, activando, relajando, para no ir a generar un desbalance. Y bueno, no comenzar con instrumentos binoculares hasta que lo monocular esté igual en ambos ojos. Entonces vamos a comenzar con las fases. Las fases pues las dividí por aquí como en 3. Lo primero, normalizar los valores de la amplitud de acomodación. Entonces, dependiendo de la edad del paciente. Sí, no es igual un paciente de 15 años a alguien de 35 años.
2, aumentar la velocidad de respuesta a estímulos acomodativos. Primero monocular y luego biocular. En la etapa biocular empezamos a trabajar con las gafas rojo-verde o con los polarizados para tener control de la supresión. Y finalmente la integración de la acomodación y la emergencia. Estas lo dividí como en 10 sesiones. Casi siempre cuando tenemos un paciente nosotros calculamos 10. A veces si trabajamos para una entidad de salud como las EPS, ellos a veces habilitan de 4 en 4. Entonces, en la parte de abajo, conducta, paciente con insuficiencia acomodativa, se solicitan 4 sesiones de terapia ortóptica. Y con eso se solicita la orden y le autorizan al paciente las 4 sesiones. Ya si es particular, pues de una vez sí podemos escribir, se solicitan las 10 sesiones de terapia ortóptica para manejo de la insuficiencia de acomodación. Bueno, la insuficiencia de acomodación, por ejemplo. Entonces, listo. Entonces tenemos nuestro paciente. Independientemente del diagnóstico acomodativo, lo primero que tenemos que hacer es igualar entonces la amplitud de acomodación monocular. Nosotros pues generalmente calculamos la medida del paciente con Hofstetter, ¿cierto? Entonces la idea o la meta en ese caso es que nosotros podamos llegar 2 dioptrías por encima de la media del paciente. Hasta esa amplitud no debemos llegar al paciente. Entonces podemos trabajar con varias opciones. Por ejemplo, los lentes negativos y los lentes negativos sueltos. Entonces le pasamos un texto al paciente, ojalá algo que le guste, que tengamos en el consultorio pues revistas de diferentes temas, dependiendo pues, de los gustos del paciente, la letra también dependiendo de la agudeza visual del paciente, montura de pruebas, el paciente con su corrección. Y lo que empezamos a hacer es ocluimos un ojo y empezamos que el paciente nos lea en voz alta. Y empezamos a inducir lente menos 0,50, menos 1, menos 1,50, menos 2. Y de pronto si el paciente se demora mucho como en los cambios, pues ahí ya los empezaríamos a hacer de 0,25 en 0,25. Eso pues en el caso de un paciente lector. Y en el caso de los niños podemos colocar la montura de prueba pediátrica o el niño con el oclusor y le anteponemos un lente menos 1, un lente menos 2, un lente menos 3 y que el niño, no sé, arme un rompecabezas o por ejemplo hacer laberintos, armar en bloques, pues también dependiendo como de la habilidad del niño. En esa misma sesión, bueno, las sesiones pueden durar más o menos 30 minutos y por cada actividad podemos hacer 10 minutos. En esa misma sesión entonces podemos trabajar la flexibilidad de acomodación. Entonces lo podemos hacer con flippers o lentes sueltas. En la clínica tenemos una opción de flippers que tienen más 0,50, menos 0,50, más 1, menos 1. Más 1,50, menos 1,50. O pues también hay otros que algunos tienen, que es esa paleta que uno le puede ir colocando lentes de la caja de pruebas. Entonces uno también puede ir modificando dependiendo de la respuesta del paciente. La meta, llegar a más 3, una flexibilidad de más 3 con menos 6. ¿Sí? Pero sobre todo esos flippers que se pueden cambiar. O pues ya tocaría con lente suelto, pues uno mismo irlo haciendo mientras el paciente lee. La idea. Esa primera sesión puede ser con cualquier disfunción acomodativa. Sí, porque lo primero independiente es que ambos ojos tengan la misma amplitud de acomodación. Si no estamos ahí, no podemos avanzar. Profe, y si el paciente no llega a esa meta en esa cosa, en esa sesión, toca hacer entonces varias sesiones con esa misma actividad. Que hay más 3 con menos 6. Sí, es como la meta, pues ejemplo que pongo en este caso. Pero si es un paciente de 38 años, pues podemos no ser tan exigentes con la meta. O sea, esto no es obligatorio que se tenga que hacer, no es
una propuesta. Sí, porque si tiene que dar un ejemplo con el positivo, no gastamos. Ajá. Entonces nosotros comenzamos sin lente, por ejemplo, un negativo y sin lente. Y luego un más 0,25 con el menos 2, por ejemplo. Más 0,50 con el menos 2. Más 0,75. Profe, perdón en el desconocimiento. Yo empezaría solo con el positivo. Empiezo positivo, positivo, positivo. O puedo ir intercalando. Puede ir intercalando. Entonces, por eso, si es con lentes sueltos, si el paciente hace 0 ciclos, por ejemplo, con el más 2 y el menos 2, hace 0 ciclos, pero con el más 0,50 y con el menos 2, si llega a ser 5 ciclos, por ejemplo, con ese empezaríamos. Más 0,50 con menos 2. El paciente ya alcanza a hacer 10 ciclos con más 0,50. Entonces, luego No, pero se bajan los dos al tiempo. no necesariamente. Porque si el paciente con uno de los lentes logra nitificar, empezamos a modificar ese otro. El otro con el que no ven. Exacto. Y poco a poco hasta que el paciente haga más de 7 ciclos, 10 ciclos. Porque más de lo que se considera normal, porque va a llegar un momento en que el paciente ya no va a hacer más terapia. Entonces, pues naturalmente uno tiende a devolverse. Pero si se devuelve, pues que quede dentro de lo normal. Y pues podemos dejar en casa tareas de dejar. Hartas esas son las que son dos de las mismas, una tamaño carta y otra más pequeña. Entonces pero son las mismas letras. Entonces uno puede empezar a intercalar dos del frente, dos de cerca. Pues puede uno hacer toda la fila, o día 2 en 2, día 1 en 1, pues ya con ustedes. Y esa es la que va por lo menos la oración. Yo le digo, bueno, se va a tomar 10 minutos, 15 minutos. Pero recuerden que como esto es monocular, 5 minutos un ojo, eso el tiempo se pasa súper rápido. 5 minutos un ojo, 5 minutos el otro. Una pregunta, es que me perdí. Señor. Cuando, digamos, como usted pone el ejemplo ahorita de más 0,50 y menos 2. Sí. Entonces, el paciente me alcanza 10 ciclos por minuto, digamos, y es joven, no de 20 años. Listo. Entonces, ella haría un 20. Sí, El le puede positivo, por ejemplo, que es el que en este caso está Sí, correcto. y otra vez así 5 minutos hasta que el paciente. Hacen, por ejemplo, los mismos 10 ciclos. Entonces luego le empieza a incrementar. Es que uno puede combinar, no es una regla. Entonces cuando el paciente ya logra el más 2 menos 2, entonces ya empieza a trabajar la velocidad. Ahí está como una parálisis acumulativa. Pues casi siempre eso es consecuencia de medicamentos. O enfermedad viral, pues eso sí ya es un caso más. Y en el espasmo acumulativo. Voy. Ya. O sea que cuando le estamos haciendo la terapia, digamos con el más 0,50, uno espera, no es como los 3 segundos, digamos, sino que le dice, cuando uno toma la flexibilidad, ¿no? Uno tiene que esperar al paciente, sí, ya cuando se los 10 ciclos, ya digamos que estamos en más 2 minutos, ahí ya le empezamos a movilizar el tiempo, para velocidad. Y con relación al exceso, señora, El espasmo acumulativo. ¿qué? Si no me llega Sí, pues voy. En el caso del exceso, del espasmo. del espasmo, extraoficial. A veces consigo. Extraoficial. Vale. Pero si tenemos un caso para un niño y pues no me sabe como la letra, ahí como es la opción Flexibilidad. como en flexibilidad. Armando alguna figura. Pero, ¿cómo sería? O por ejemplo, con un rompecabezas o haciendo laberintos, o que se le pasamos un libro y que empiece a pintar, no sé, una casita. Y sin lentes ni nada. Entonces, inicialmente sin lente, y con los niños es más fácil con los flippers. Entonces, pues ya le toca a uno sostenerlo y que el niño pinte un ratico, uno cuenta un minuto, por ejemplo. Luego le ponemos el otro lente, el niño pintando, por ejemplo. O alguna actividad manual. Ay, ahí cómo se compra el ciclo. O que haga bolitas, eso. Con los niños pues no podemos tener una precisión con el tiempo porque el niño no nos contesta, ay ya veo,
ay, ya veo, no, sino que nosotros empezamos a mirar cómo va desarrollando la actividad, sobre todo pintando. Sí, es más como la cosa visual, cualitativa, más como interpretamos. ¿Alguna duda, Profe, sí, señora? me entró una duda. Eso es en el caso que el niño ya está diagnosticado, por así decirlo, con inflexibilidad. Pero que no le ponía a colorear, digamos, porque no sabe leer. Y entonces, desde que digamos que el niño cuando llegó por primera vez en toda su vida a consulta, no le toma inflexibilidad. No le toma flexibilidad, si no sabe leer. No, realmente es muy difícil. No tenemos un dato objetivo. O sea, estos datos de flexibilidad se pueden empezar a trabajar por ahí niños de 7, 8 años en adelante. Ya así pues muy pequeños realmente. Realmente con ellos más que todo de pronto amplitud. Pues ya los niños muy pequeños. No, señora, No, que ahí está. Si a veces lo que voy a hacer si me llevo y me lo Entre 3 y 4 años. Pues, por ejemplo, los datos igual no son muy precisos, pero por ejemplo, con los niños podemos trabajar el push down, con el donders modificado. Por ejemplo, con un muñequito, con un Mickey Mouse, pegado en una paletica. Le colocamos la montura de prueba, un lente de -6, que el niño obviamente no vea la imagen antes de hacerlo, y empezamos a alejar y le decimos, ay, qué muñequito hay en la paleta, y él se empieza a esforzar hasta que hay Mickey. Entonces uno tiene ahí un valor, no es exacto, pero sí es una base. aproximado. Entonces por eso debemos tener como muchas paleticas de esas que hace Mónica, que son esas paleticas, como esos Con los bajalenguas animales. con muchos stickers, ojalá con los muñequitos de moda. A veces ni ya los conoce. Un monstruo. Chicas, recuerden cómo es el balanceo monocular. Los lentes sueltos, sí. Y entonces el balanceo es, por ejemplo, cuando tenemos la carta de Hart en la pared. Y como estamos trabajando monocular, colocamos, por ejemplo, un lente de -1 y le pedimos al paciente que aclare la imagen que está en la pared. Y luego le empezamos a decir al paciente que empiece a acercar el lente hacia el ojo, manteniendo nítida la imagen de lejos. Cuando el paciente lo logre, pasamos a un lente de -1.50, un lente de -2. Pues estas actividades, digamos que son pacientes que nos puedan comprender las instrucciones. ¿Sí? ¿Hasta -6? ¿Más? Sí, dependiendo de la edad del paciente. Pero la idea es que vea una sola imagen, ¿cierto? Sí, porque sí, no, en ese no. Donde son las dos es... ¿ese cómo es que se llama? Profe, ya es balanceo monocular, un lente negativo. Sí, Profe, pero Lente entonces va negativo. acercando el lente. sí. Él va acercando el lente, manteniendo nítida la imagen que está ahí en la pared. ¿Y en qué momento para? Cuando ya llegue. Sí, cuando se ya cerquita del ojo. Entonces se tiene que fijar la letra Con el lente. y lo va a hacer con Exactamente. él mismo lo hace. Él mismo lo acerca. Y siempre le estamos recordando que debe mantener nítida la imagen que está La en imagen la de pantalla. atrás. Si no la mantiene, entonces le decimos al paciente que empiece a leer las letras, por ejemplo. Entonces, Y se inicia con un con un -1. Pues a medida que el lente se acerca, pues aumenta la demanda. Por ejemplo, ordenar los lentes negativos sueltos, ¿sí? Entonces sacamos, o bueno, abajo hay una cajita de madera que está con lentes negativos, pues de diferentes poderes. Entonces se los soltamos al paciente y le pedimos al paciente que las empiece a organizar. El que él crea que tiene más fórmula, al que tenga menos fórmula. Ese no es tanto para... El de los lentes de split. Ah, ok, sí, eso es. Que es la cajita que los negativos a -10. Sí, exacto. Entonces ese no es tanto para trabajar la amplitud de acomodación, sino como para que el paciente haga conciencia del esfuerzo que hacen los ojos cuando va a acomodar.
es más que todo ese el propósito. Y él tiene que fijar algo, o sea, tiene que ver algo y así los organiza. Sí, no le puede poner una imagen o algo que tenga alguna letra. Y él va comparando con exacto. O el esfuerzo. Puede que con los dos vea la misma imagen, pero sienta que tiene que hacer más esfuerzo que con O otro. sea, que no le pregunta con cuáles están haciendo más esfuerzo, organiza el poco. Realmente no. Uno da una instrucción inicial. Por favor, organice los lentes del que usted crea que tiene menos fórmula al que tenga más fórmula. O el que sienta que tiene que hacer menos esfuerzo al que tenga que hacer más esfuerzo. Sí, es inicial y ya el paciente mismo va. A algunos le parecerá lo mismo. Y las lentes negativas con la pelota de Marsden. Eso es parecido al split pupil. Entonces es con la pelota de Marsden y el lente negativo, ¿sí? Entonces a través del lente va a ver la pelota de Marsden o las cartas de Hart más pequeña a través del lente que cuando la mire sin el lente. Entonces es como intercalar. Ver la pelota de Marsden o ver la carta de Hart e ir intercalando con la imagen que se ve a través del lente. El lente de algún poder en específico. Podemos arrancar igual con menos zona. Profe, ¿cómo sabe cuándo pasará menos? No, podemos contar 2 minutos, por ejemplo, o 1 minuto. ¿Sí? Porque recuerden que más o menos es por ahí 5 minutos por hora. Eso es realmente rápido. O sea que todo lo que hagamos monocular es más o menos 5 minutos. Más o menos, 5 a 7 minutos. Ustedes van a dar cuenta que el tiempo, antes uno va a sentir que le hace falta, pero realmente el paciente empieza a reportar, espera un momentico, me empezó a doler la cabeza. Tratar de que si el paciente está arrugando mucho la frente, sugerirle al paciente que trate de hacer la actividad sin que haga tanto esfuerzo, porque eso le genera dolor de cabeza. Entonces que trate de no hacer gestos. Y pues en la casa puede seguir trabajando las cartas de Hart, uno se las puede imprimir y que el paciente se las lleve para la casa, para la oficina. Supongamos que en esas 2 sesiones el paciente logró la amplitud de acomodación y los signos por minuto súper bien. Entonces, aquí comenzamos la etapa biocular. La etapa biocular se empieza a trabajar con los antisubpresivos. En este caso, por ejemplo, la acomodación relativa positiva, que es la cantidad de acomodación que nosotros podemos trabajar sin que el paciente cambie la urgencia. Entonces, suponiendo que sea un paciente que ya es lector, recuerdan una lámina que es con unas líneas rojas y verdes. Ella se coloca en el texto, se le pide al paciente que se coloque las gafas rojas y verdes y igualmente se le empieza, en este caso ya es biocular, entonces se le empieza a anteponer al paciente los lentes negativos, el mismo poder en ambos ojos. Al principio al paciente le cuesta mucho o ver lo que está debajo del rojo o lo que está debajo del verde, siempre muy buena iluminación, y a medida que el paciente comience a leer de seguido, empezamos a colocar los lentes. Esta es una meta sugerida. Y ya podemos empezar a pasar a la flexibilidad binocular. La flexibilidad binocular es menor que la monocular. Y recuerden que en la historia clínica, si ustedes hacen la flexibilidad binocular, no sería flexibilidad, sino facilidad. Y no es necesario poner facilidad binocular acomodativa, sino facilidad acomodativa. Ya entendemos que se hizo binocular. Ay, un segundito. Y ahora, me devuelvo. Si en esta sesión el paciente no ha alcanzado lo que hablamos ahorita, la amplitud o la flexibilidad, no podemos avanzar. Repetimos los anteriores. Profe, ¿y existe el caso de que el paciente no lo Hay veces que ahorita no.
pero en ese caso tratamos de por lo menos igualar y el máximo que nos conteste el paciente. Si después de 2 o 3 sesiones, 4, y el paciente llega a un tope, pues igual tampoco nosotros nos podemos estancar ahí, pero sí igualar. Una pregunta. Digamos, ya vamos a pasar a la sesión 4. Sí, señora. Se supone que todo eso es como por tramos. O sea, digamos, hoy tengo terapia. Entonces hoy hago solo la sesión. Ahí mando la tarea. Y en la siguiente sesión empiezo con la otra. ¿Sí? Digamos, acá es igual. Digamos acá abajo. Sí, Vuelvo a hacer. Es igual. Una y ya. Profe, si yo no vi avance en la primera, en la segunda sesión sigo con la primera. Retomo. Retomo. Profe, otra pregunta. Digamos que mi paciente le hice 4 sesiones. Sí, Eso cuenta como las 4 terapias. Ah, Las 3 terapias. sí, Cada sesión cuenta Sí. como un paciente de terapia. sí, sí, sí. Sí, porque cada sesión tiene su actividad diferente. sí, sí, es Sí, porque no se va a traer un paciente diciendo que con el otro quedó. Sí, chicos, sí, eso es claro. Con el mismo paciente nosotros podemos programar 3, 4, 5 sesiones y cada paciente es una actividad y tiene nota. Entonces, si ustedes tienen un paciente que se le hace la historia clínica ortóptica y lo trajo 4 veces para terapia, pues serían 5 actividades. Sí, el mismo paciente. Les puede servir para todos. Bueno, seguimos por acá. La sesión 4. Suponiendo que ya se ha alcanzado el 70% de los objetivos planteados en el momento de dar el diagnóstico, por ejemplo, para los espasmos, este negativo mental es una buena opción. ¿Recuerdan cómo se realiza? Entonces ese es por ejemplo, le ponemos al paciente la cartilla de Hart o un letrero, no con letra muy grande, de lejos. El paciente es como está ocluido, entonces lo que debe hacer el paciente es volver esa imagen de lejos borrosa, sin estímulo, hacerlo de una manera consciente. De pronto ustedes lo han intentado. Ah, sí. ¿Cómo te va a marronar eso? Ajá, exacto. Monocular. Correcto. Volver a, ajá. Entonces, esa habilidad, pues este tipo de pacientes les cuesta mucho. Entonces, es para que ellos logren tomar conciencia de la acomodación. Y preferible entonces en los espasmos y en los excesos. La pelota de Marsden, tenemos la pelota que es blanca con letras negras, tenemos una que es rojo-verde, entonces esa en la etapa biocular se trabaja con antisupresivos. Inicialmente se puede trabajar de manera horizontal, que ahí estamos involucrando los movimientos de seguimiento. Y luego, y de adelante hacia atrás, pues ahí trabajamos flexibilidad, velocidad, precisión. Y lo podemos complicar un poquito más, empezamos a anteponer los flippers y seguimos haciendo la misma actividad. Incluso, pues como hoy en día se trabaja la optometría comportamental, no solo ojos, sino también cuerpo. Entonces, se pone el paciente en un, ¿cómo es que se llaman? Esos que están en fisioterapia, que son azulitos, que tienen un montón de punticos, que son para la estabilidad, para el equilibrio. Me parece como un balón partido. Sí, que están en los gimnasios. No recuerdo el nombre. Se puede parar el paciente en 2 instrumentos de esos, no recuerdo el nombre, o en un balancín. El paciente con la pelota de Marsden y también intercalando los flippers. Digamos que eso no solo es lo visual, sino también la propiocepción, también se trabaja. Pero una pregunta, ¿y con un paciente con un lag muy alto? Si es una insuficiencia, sería un retraso cognitivo alto. Una insuficiencia. Ajá. Lo que sucede es que nosotros todo el tiempo estamos trabajando las dos cosas, la amplitud y la flexibilidad, y al mismo tiempo, entonces la precisión. O sea que indirectamente, al final,
digamos, yo le vuelvo a tomar, lo vuelvo a hacer, no, digamos, en la otra sesión. Sí. Teóricamente, si mejoró lo anterior, teóricamente el valor también debería bajar. Sí, todo se va haciendo más preciso. Porque, pues, por ejemplo, un lag grande es que el paciente no acomoda lo suficiente en una distancia determinada. Y pues definitivamente a medida que nosotros vamos haciendo los ejercicios, vamos haciendo más compleja la terapia, el paciente también tiene que empezar a acomodar o a relajar. No debe activar mucho porque si no va a haber borroso. Y tampoco debe estar lo suficientemente relajado porque si no también va a haber borroso. Entonces todo empieza a volverse más estable. ¿Qué me falta aquí? Dice la vida. Por ejemplo, también trabajar con un lente positivo y un lente negativo en el otro ojo. La misma imagen y que el paciente conscientemente alterne la nitidez de la imagen con ambos ojos pues destapados. Y puede ser una carta de lectura en visión cercana. Sí, podemos hacer un lente positivo en un ojo, negativo en el otro y luego lo alternamos. Una pregunta, señor, valores de normalidad de flexibilidad. Promedio 7 signos por minuto. Un paciente joven. 7, 8 signos. Pero la idea, recuerden, es llevarlo por allá, que haga por ahí 12, 15 por minuto. Alguien de 37. Si de 6 signos podría ser Con 37 años. Sí, porque un paciente con 37 años, ¿cuál sería la amplitud de acomodación? Como 3. ¿5 mentira? Como 4. Sí, sí. Pues muy probablemente no va a ser igual a la de un paciente de 20 años, puede que sea un poquito menor, pero por ahí en 1 o 2 ciclos uno puede pedirle 6, 5 ciclos. Tiene 5, Entonces la flexibilidad tiene la capacidad para hacerlo, pero tal vez la velocidad no como alguien de 20 años. Pero entonces no le vamos a pedir 15, le vamos a pedir 13, 12. Los deportistas de alto rendimiento, eso hacen más de 20, más de 25 ciclos por minuto. Hay un estudio, no me voy a atrever a dar valores, pero por ejemplo, hay un estudio de flexibilidad con Cristiano. Y, o sea, son unos valores que son súper humanos. Los deportistas de alto rendimiento. Uy, Cristiano, No, pero pues ellos entrenan con realidad virtual también. ok. Ellos les hacen entrenamiento físico y entrenamiento cognitivo, entrenamiento visual. Ellos son súper. Te puedo preguntar algo a mi paciente. Se me cayó como anillo al dedo. Si por ejemplo mi paciente en amplitud y en lag está disminuido, pues o sea, tiene insuficiencia. Sí, Pero la flexibilidad está bien. está bien. Entonces no le hago la presión, no le hago la flexibilidad. Sí, lo puedes incluir. Para aumentar igual. Sí. Sí, porque si nosotros trabajamos una sola cosa, no podemos igual descuidar lo demás. O sea, debemos estar como trabajando una cosa, pero reforzando las demás habilidades. Para no generar otra disfunción. ¿Qué más nos queda por acá? Suponiendo que la etapa biocular el paciente ya logra los resultados esperados, entonces ahí sí podemos empezar a incorporar en nuestras terapias lo que sea binocular. Por ejemplo, el cordón de Brock. ¿Recuerdan? Sí, ese es sencillo. ¿Recuerdan? Por ejemplo, en el caso del cordón de Brock modificado, pues se hace de manera monocular y se anteponen en los accesorios, puede ser una letra. Entonces le pedimos al paciente que enfoque la letra que está en la primera, de lejos si se la empezamos a acercar y luego pues que logre ubicar los demás accesorios. En el caso pues de la monocular. ¿Y amplioscopio han tenido la oportunidad de utilizarlo?
amblioscopio está en circulación, ¿sí? El amblioscopio, si recuerdan, él tiene unas láminas que son más grandes, que son periféricas y se van haciendo cada vez más pequeñas. Entonces, pues con el amblioscopio, el mismo paciente es quien va exactamente, va uniendo las figuras dependiendo de lo que necesitemos trabajar, convergencia o divergencia. Y la idea pues es que el paciente mantenga la fusión de las imágenes. Eso es con los lentes de más No me acuerdo. por la distancia de trabajo. Creo que son como más Sí, porque ellos son en visión lejana, pero se necesita que genere como un estímulo en visión cercana. lo tienen pegado con los Sí, es que está muy bien. Muchachos, el amblioscopio, algunas personas no lo quieren, pero en realidad para estas disfunciones funciona súper bien. Sino que obviamente un niño no se va a quedar ahí sentado más de 10 minutos, pero en cambio con un adulto, de verdad, trabaja súper bien. Profe, ¿cierto que con ese amplioscopio es que se trata el exterior? Sí, él tiene unas figuras de estereotipos, tiene unas claves. Igualmente el paciente ve en profundidad y se sigue trabajando convergencia y divergencia. Pero solo con el amplioscopio no hay varios. Sí, hay varios. Pues más o menos. Si me recuerdan el estereoscopio, abajo hay uno. Ese es binocular. Y no sé si han visto este, que es el ojo de buey, no me acuerdo cómo es que lo llaman. Me lo tiene en inglés, pulsar. Sí, esta es una lámina transparente que tiene una E en el centro. Entonces, pues la persona fija, pues siempre pongo la cartera, pero pues pueden colocar una cartilla. Como silencio de esto. Porque se apega al computador. Sí. Qué pena, esto es en silencio, pero este no, entonces ya. Creo que ¿qué estaba diciendo yo? Bueno, esta lámina transparente, entonces se coloca delante de la cartilla de octotipos. Le pedimos al paciente que a través de la lámina enfoque las letras que están al frente y al mismo tiempo que enfoque la I que está en la lámina. Y que el paciente vaya alternando e igualmente acercando la lámina hasta lo más que pueda, sosteniéndola nítida. Lo podemos hacer 2 minutos con ojo derecho, 2 minutos con ojo izquierdo y luego le pedimos al paciente que lo haga de manera binocular. ¿Sí? Entonces él está lejos y la empieza a acercar y empieza a intercalar con la imagen de lejos. Aquí le tienen una pregunta. ¿La qué, perdón? La miopía. La ambliopía. Con terapia. Pues sabemos que niños, pero todavía Bueno, anteriormente, o digamos que el periodo más sensible donde nosotros podemos lograr avances muy grandes es hasta los 8 o 9 años, ¿sí? Y después de los 9 años, pues ya se ha demostrado que nosotros tenemos neuroplasticidad toda la vida, solo que es un poquito más lenta. Entonces, pues, con base en eso, se supone que toda la vida. O sea que un paciente Solo que es muy se lento. puede tratar ¿De cuánto? de 30. 37 en el específico. No. Pues según la literatura, sí. Porque tiene plasticidad toda la vida. Sí, pero es que Pero que por ejemplo le serviría a una compañera X, como María. por ejemplo, para terapia. Pero ese tiene un protocolo de trabajo diferente. ¿Ustedes recuerdan las terapias dicópticas, que son monocular, perdón, binoculares? Que son más que todo, más que todo como que se trabaja con softwares. Entonces se llaman las terapias dicópticas. Son las que más se emplean en pacientes grandes. ¿Se escuchó? Pero o sea, es más lento. Solo cuando digo que yo a los 8. no. Sí, es como más. Pero eso no lo puedo hacer acá. Pero eso no quiere decir que si un niño tiene 9 años, entonces ya. Yo le dije, no, sí, igual debe intentarlo, algunos no responden.
responden mejor, otros más lento, pero pues sí requiere mucho compromiso del paciente, que se ponga el oclusor y que haga las terapias juiciosas. Mucha terapia, sobre todo acomodativa, pues debería ser. Pero en definitiva la pueden fijar como Recuerdan la regla de apertura, ¿sí? La regla de apertura tiene una apertura para convergencia, la doble apertura para divergencia. Igualmente la podemos combinar con flippers para aumentar la demanda de la actividad. Y los anaglifos, los recuerdan también que son esas láminas transparentes, que unas están rojo-verde, otras son polarizadas, y unas que son fijas y otras que son móviles. Entonces con ellas también se pueden trabajar reservas, acomodación, se pueden alternar con filtros, con los flippers desde más 0,50 hasta el más 2, y también hay unos flippers que son rojo-verde y uno lo alterna y arriba está verde-rojo. Entonces igual también se pueden ir alternando y alternando los lentes. También está abajo, la recuerdan, que es para la visión periférica. Eso nunca nos lo enseñaron. La de arriba no, la de abajo. Pero la de arriba no. Entonces, esta cartilla pues no es muy grande, también pues hay muy grandes, pero pues abajo hay unas tamaño carta. Y lo que hace el paciente es fijando la letra del centro sin mover el punto de fijación, que con su campo visual empiece a leer las letras que están alrededor de la cartilla hasta que pueda abarcar toda la tarjeta. Este tipo de ejercicios se trabajan mucho en esos cursos de lectura rápida, porque recuerden que nosotros no leemos con seguimiento, sino con sacadas, y nosotros hacemos pausas de acuerdo a la cantidad de palabras que logremos reconocer. Entonces, al aumentar el campo visual, pues podemos hacer una lectura más amplia. Ay, no sé. Y el rotador, también lo vieron el semestre pasado. Entonces, pues, no, esto es genial porque también es cognitivo. Y ahí podemos mezclar todo: flippers, rojo-verde, coordinación ojo-mano, precisión, poner lentes negativos pues si queremos trabajar un poquito más de amplitud, para ambliopía, genial. Ese rotador es súper chévere. Muy bueno. Recuerdan, pues nuevamente podemos reforzar con el amblioscopio, las tarjetas salvavidas, los círculos excéntricos. Este tiene, hay unos que vienen opacos y otros que son transparentes. Entonces, sin estímulo, lo que debe hacer el paciente es ver una tercera imagen en el centro, pero con toda la lectura completa. Sino que este tiene unas palabritas, este tiene otras palabras, entonces exacto. Es fusionarlo y sostenerlo. Empieza con las que están abajo, y luego la segunda, las terceras, las cuartas. El paciente quieto, en infra, de frente. Se puede trabajar en las otras posiciones de mirada, y el paciente quieto, el paciente de pie, el paciente moviéndose, y si le queremos incrementar la dificultad, pues lo hacemos en balanceo. Ah, bueno, sí, de eso está hablando. De los círculos. Sí, una parecida, pero se pone con la nariz. Ah, el septum. Ese también se trabaja. ¿Ese también? Sí, se pone la nariz. También, se pone aquí de frente, entonces vemos los barriles que bueno, empezamos con los de lejos y nos vamos acercando. Exacto. ¿Y eso es para qué, profe? Para convergencia. Profe, pero a mí no me queda claro eso. ¿Esa qué es? Este. Ah, bueno. Esta lo que hacemos es fusionar las imágenes. Yo lo coloco acá, pero ¿cómo lo...? Sí,
Pues inicialmente puede colocar un estímulo, un palillito, exacto, y uno lo empieza a acercar, sin manteniéndolo fijo, hasta que la imagen se fusione. Cuando podamos verificar que las letras están todas completas, retiramos el estímulo y mantenemos la imagen fusionada. Podemos contar hasta 10 y luego lo hacemos con el de encima hasta llegar al de arriba. Luego el propósito de eso es lograr hacerlo sin el estímulo, hacerlo de manera voluntaria. Y luego pueden hacerlo en movimiento. Pero eso sería para ver qué ejercicio. Para ver de cerca, sí, se hace aquí cerca. Y este pues es similar, este se fusiona, pero los del centro generan estereosis. Igual se hace infra, de frente, sentados, de pie y luego un movimiento. Eso sería para una sola terapia. Sí, pues esto ya sería que el bueno, y este viene en una lámina opaca y luego en una lámina transparente, porque ya luego se debía hacer al aire libre. Pues, inicialmente todos estos ejercicios se hacen de manera consciente, pero la idea es que poco a poco se vayan volviendo unas respuestas automatizadas. Pero, o sea, este tipo de ejercicios se hacen en un niño de 8 o 9 años que nos pueda comprender la intención. En los niños más pequeños es algo más un juego, es algo más cualitativo. Más didáctico, sí, porque ellos terminan de armar y que sigue. Y suponiendo que ya logramos todos los objetivos con el paciente, finalmente reforzamos flexibilidad y amplitud y hacemos un control en un mes. Nosotros damos de alta al paciente cuando todas las funciones acomodativas estén igual en ambos ojos y la flexibilidad haya alcanzado los valores esperados para la edad. Bueno, los ciclos por minuto, pues. En el caso de la flexibilidad. Entonces, preguntas, dudas con acomodación. Sí. Chicos, por aquí nos hacen una observación que, por ejemplo, con un paciente acomodativo, ¿cómo podemos empezar? Generalmente los pacientes acomodativos tienen, los pacientes ambliopes tienen una disfunción acomodativa alta, sobre todo en el ojo ambliope. Casi siempre es tendiente a la insuficiencia. Pues porque precisamente ese ojo es ambliope, porque la acomodación no trabaja, por lo tanto no llega a una imagen nítida y por lo tanto se vuelve ambliope. Entonces, la terapia de la ambliopía, pues siempre lo primero está acompañada de la oclusión, dependiendo de la edad del paciente, del nivel de agudeza visual, de la causa. Y en terapia, pues mucho trabajo acomodativo en esos pacientes. Ellos a veces en una sola sesión, la idea con ellos es tomar agudeza visual antes y la agudeza visual cuando salen del consultorio. Y casi siempre se evidencian mejores. Obviamente, entre más grande el niño, la mejora no va a ser el primer día, sino que va a ser luego de 2, 3 sesiones. Y siempre, pues el acompañamiento de los padres, porque hay veces que nosotros tenemos los niños ambliopes, una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones, y el mismo nivel visual. Y resulta que es que lo pide la mamá, lo pide la vecina, no le han puesto el parche. Y casi siempre la responsabilidad cae sobre uno. Pero entonces en esos casos también debemos decirle a los padres o a los acudientes pues que la mejoría en el consultorio depende de cómo hagan las terapias en casa. Porque si no se hace nada en casa, la verdad que no pasamos de la sesión 1. Con relación a la ambliopía. Sí.
Sí, casi siempre es sustituyendo la mejora agudeza visual. ¿Y qué actividad puede hacer con Cualquier ver televisión, pintar, de todo, sí, manualidades sobre todo. Ya las puede imprimir. ¿Por qué tanto tiempo? Pues depende. Pero Depende de la agudeza visual, ¿cierto? Digamos, Y de por la edad. ejemplo, la agudeza visual de mi paciente es 20-60. ¿Y edad? Edad, pongámosle 8. Ok. ya está mejor. 8 años, sí, porque no es igual un paciente, bueno, vete a decir, ahorita lo hablaremos. Digamos de ahí. Sí, Vamos a mandar obstrucción. sí. Cada cosa. Entonces, Ya por está en ejemplo, etapas como la- esta agudeza visual se considera una ambliopía leve, moderada o severa. Es el leve. Pues más o menos hasta 20-40 se considera leve, de 20-40 a 20-80 moderada y de 20-80 hacia abajo. Entonces, moderada. ¿Cierto? Moderada. Entonces, pues nuestro objetivo aquí, el niño ya tiene 8 años, o sea, el proceso de metropización. Ya estamos como en el límite de edad, pues de esa plasticidad, pues que es más moldeable. Bueno, pues hasta los 7 años. Pues no quiere decir que a los 7 ya se acabó. Pues 7, 8. Depende de la literatura. Que le pone el límite, pero pues realmente límite no hay. Y Ah, la plasticidad. Digamos, a ese niño, uno le va a mandar a inclusión a un niño de 8 años Pero la que está metropización. hiperactivo, digamos así, un niño súper hiperactivo. Y uno le va a tapar el ojito que mejor visión tiene. Yo no le puedo decir que se va a quedar todo el día así porque obviamente no lo va a aguantar. entonces recuerden que los nuevos estudios sugirieron que una oclusión de 6 horas era equivalente a todo el día. Y una oclusión de 3 horas era equivalente a un mediodía. No, pero un niño viendo tan mal tantas horas. En lo posible, sí. Pero, por ejemplo, un niño que estudia, pues entonces puede ser 1 horita por la mañana y Porque en el caso de este 5 niño por la tarde, por ejemplo. Sí. Y ellos no se van a llevar el oclusor para el colegio. Pues muy raro el niño que se lo deje. Entonces, apenas llegue a la casa, 3 horas. Preferiblemente el oclusor adhesivo. Sí, el parche pirata es una profesión. ¿Y por qué? Porque se lo quita. Se lo quitan. Cuando necesitan ver algo en detalle, mismo se levantan, miran y siguen. No funciona. Entonces, por ejemplo, pues ya teniendo en cuenta que el niño tiene 8 años, pues la máxima oclusión que son 6 horas diarias. Ahí ya tendría él también anteojos, ¿cierto? No tendría gafas. Ese niño tendría que tener gafas. Muy probablemente él necesita gafas, ¿cierto? En caso pues, de que sea refractivo. O si fue por deprivación, ya está alterado. Son características diferentes. Pero sí. Y eso es importante, un niño con 20-60, uno que lo va a mandar para el colegio a estudiar, que va a mirar, que va a ver de lejos, que va a ver para escribir. Entonces no tiene que ser en casa. O sea, que un paciente ambliope más que todo es terapia ocular. Sí. Que esté que hayan hecho estudios juiciosos, que se ha validado científicamente la oclusión. Digamos que las otras opciones sí se ha demostrado, pero una revisión sistemática juiciosa es principalmente la oclusión. Y esos niños que los ponen con cuadernos en línea, los ponen a hacer con el lápiz rojo. Pues sí, pues se supone que los conos, Para activar los conos rojos, ajá, que se supone que pues se supone, el filtro azul estimula los conos más periféricos y el rojo los más centrales. Incluso hay hasta unas terapias con amarillo. Pero pues eso es cuestión de revisar. Ha cambiado mucho esto, pues ha modificado su forma de trabajar. Pues esta es la terapia clásica, la que podemos hacer nosotros en el consultorio, la que podemos manejar pues
sin necesitar muchas herramientas. Pero ya, por ejemplo, quienes se quieran dedicar más adelante a la terapia visual, pues se especializará en terapia visual, e igualmente la terapia visual tiene entrenamiento deportivo, prismas posturales, pues tiene como otras herramientas, neurooptometría. Existen pues ya como ramas dentro de la misma ortóptica dependiendo de lo que a uno le guste. O si quiere abarcar todo, pues bienvenido. Sí. Así rápido que yo ya sé que se tiene que ir. Las disfunciones vergenciales. Recuerden que aquí todo lo que estamos hablando es disfunciones binoculares no estrabicas. Si un paciente con estrabismo, el manejo es completamente, es diferente el enfoque. Entonces, ¿cuántas clases de disfunciones tenemos? Exceso de convergencia. ¿Cuáles tenemos? Insuficiencia de convergencia. Exceso de divergencia. Exceso de divergencia. ¿Qué más recuerdan por ahí? Exceso de ambos. Ah, y el contrario. Exceso de convergencia. Ajá. Exceso de convergencia, insuficiencia de divergencia. Recuerden las características de cada una. Cuando estamos hablando de exoforias, cuando una exoforia o una exotropia es tipo insuficiencia de convergencia. Una exoforia. Una exoforia o una exotropia intermitente. Cuando la foria o la medida en visión lejana es mayor que en visión próxima. Y no tiene la reserva hipertresia lejana, exacto. Y esta diferencia es de 10 dioptrías o más. Contrario, el exceso de divergencia, que es mayor de lejos. Sí, mayor de lejos La que cerca. exoforia es mayor de lejos que de Que cerca. cerca. Entonces, la insuficiencia de convergencia es mayor En cerca que de lejos. cerca que de lejos, correcto. Y en el exceso de divergencia, la exo es mayor de lejos que de cerca, en 10 dioptrías o más, ¿cierto? Y en las endos, pues el valor puede ser a partir de 8, porque pues las endos son pues el ojo no tiene un rango tan amplio como las exoforias. Entonces, un exceso de convergencia es mayor una endoforia de cerca que de lejos en más de 8 dioptrías. Y la insuficiencia de convergencia, al contrario, y la diferencia que no sea mayor de 8. La más frecuente, lo que más encontramos en consulta, las insuficiencias de convergencia y los excesos de divergencia. Estos son muy frecuentes en los niños, sobre todo con trastornos del neurodesarrollo. ¿Y cuando las forias son básicas? Cuando es menor a 6. Y la una y la otra. La Sí. próxima la Y recuerde que para hacer el diagnóstico nos basamos en la de 3 metros y la de 40 centímetros. La historia clínica tiene un valor de 20 centímetros, pero pues ese no lo tomamos en cuenta para el momento del diagnóstico. Y también recuerden que no existe básica tipo exceso de convergencia. O sea, o es básica O es es tipo. sí. O sea, las dos cosas juntas pues, tienen características diferentes. y la fisiología. Ah, bueno, y la fisiológica, pues que en visión próxima no es mayor a 8. O en PPC y reservas de convergencia dentro del hospital.
Entonces, vamos a dejar hasta hoy, porque pues ya